Estamos viviendo tiempos difíciles para la iglesia, tal como cantábamos recién. La iglesia prevalecerá porque la promesa del Señor no depende de nosotros, de nuestras fuerzas, capacidades, sino de la promesa que Él hizo, que Él edificaría su iglesia y las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. Pero la iglesia está siendo atacada por muchos flancos, especialmente en términos externos, filosofías, huecas sutileza de los hombres, artimañas, como dice el apóstol Pablo, ideologías peligrosas que están atentando contra la iglesia. Yo oraba adelante y pensaba, Señor, ya la persecución al cristianismo se inició, aunque no lo podemos palpar así tan visiblemente, particularmente en cuanto al ámbito laboral. Hay creyentes que están perdiendo sus trabajos por no transar con sus convicciones, debido a que está viniendo sobre la sociedad en forma totalitaria esa ideología que está tratando de destruir las bases morales y éticas de la nación. Cuando un creyente se opone, cuando sus hijos son expuestos a eso y el creyente quiere defender esa situación delante de las autoridades, normalmente no es escuchado. Si es escuchado, no es considerada su opinión. Y de esa manera entonces tenemos que ver cómo, de qué manera podemos seguir adelante en medio de un mundo hostil al cristianismo, cada vez más hostil, más abierto en contra del cristianismo. La hostilidad siempre ha sido hostil el mundo al cristianismo, pero ahora que es más notorio. Pero esta no es la mayor amenaza de la iglesia. A veces miramos afuera y vemos la sociedad y decimos, la amenaza más grande de la iglesia es la ideología que está en boga en la sociedad y en los medios de comunicación masivos, pero no es la amenaza más grande. La amenaza más grande siempre en la iglesia no han sido las cosas externas, sino las internas. Cuando la iglesia en los primeros siglos fue perseguida duramente por parte del Imperio Romano, por algunos emperadores que surgieron con el propósito de oponerse y destruir prácticamente el cristianismo, algunos famosos, como conocemos a Nerón, como conocemos a otros como Domiciano y otros emperadores romanos que atacaron fuertemente el cristianismo. Sin embargo, entre más lo perseguían, más se expandía y más notorio era el testimonio de Cristo, el evangelio de Cristo iba siendo propagado por todas partes, de tal manera que no pudieron destruirla a través de la persecución externa. Sin embargo, las amenazas internas de la iglesia son las más complejas, las divisiones que se producen por herejías, por falsas enseñanzas, eso es quizás lo más complejo. Y particularmente algunas situaciones que podemos apreciar, por ejemplo, en la carta a los Colosenses, que nosotros no nos imaginaríamos que esta falta de entendimiento y comprensión de la suficiencia de Cristo en la vida de la iglesia puede, de alguna manera, ser una amenaza. Y sí, esa es una de las amenazas más grandes que la iglesia ha tenido durante siglos y hoy también no es ajena a aquello. Los peligros a los cuales se expone la iglesia actual no son tan diferentes a los que enfrentó en su época temprana. Por un lado, por ejemplo, en la carta a los Colosenses tenemos el legalismo que confunde la santidad con rituales de factura humana o tradiciones de hombre. El legalismo dice, yo hago algo, por tanto Dios me debe algo, yo me esfuerzo, me sacrifico, entonces Dios me va a bendecir porque yo hago algo para Él. Por otro lado, están también los que acuden al misticismo declarando recibir revelaciones especiales extrabíblicas para poder decir que Dios me habló, Dios me dijo, Dios me dio una profecía para este tiempo y una serie de otras cosas que obviamente desvían la atención de lo que realmente tenemos que atender, cuál es la palabra de Dios exclusivamente, donde está la revelación completa del Señor. Ahora, hay otros que también dicen, bueno, la verdad es que el creyente tiene que abstenerse de esto, de esto y de esto otro, y colocan una serie de reglas con el fin de poder hacer más aparentemente más estricta la observancia de las Escrituras, y colocan una serie de reglas que incluso están fuera de las Escrituras para que el creyente piense que de esa manera, desatendiendo esas cosas o dejándolas de lado, podemos nosotros expresar mejor nuestra santidad. Y estos tres elementos o estas tres pensamientos o filosofías que estaban dentro de la iglesia y que están muchas veces dentro de nuestra iglesia en el día de hoy,
también estaban en los tiempos del apóstol Pablo cuando escribe la carta a los Colosenses. Veamos cómo en el capítulo 2, versículo 16 hasta el 23 se aprecian estos tres sistemas de pensamiento que desvirtúan el cristianismo porque piensan que hay que añadir algo más a Cristo. Por tanto, dice, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Recordemos todo lo que el apóstol Pablo ya ha enseñado, desde el versículo 8 en particular en adelante, porque allí se plasma lo que es la práctica, es decir, cómo el creyente puede practicar su suficiencia en Cristo, puede vivir en Cristo como estando completo y no ser seducido por filosofías y huecas sutilezas de los hombres conforme a los rudimentos del mundo, según los mandamientos o tradiciones de los hombres, sino según Cristo. El apóstol Pablo dice que el peligro que estos hermanos estaban teniendo sobre ellos o alrededor de ellos con este tipo de filosofías extrañas era precisamente sacar su mirada de Cristo y pensar que necesitaban otras cosas aparte de Él. Estas prácticas que se mencionaron recién en los versículos 16 al 23, el apóstol Pablo dice que cada creyente que está verdaderamente en Cristo no puede volver a este tipo de cosas que son rudimentos nada más pasados, que hay que dejarlo atrás, que son parte de la esclavitud en la cual nos encontrábamos antes los creyentes, tratando de poder apuntar a que nosotros teníamos la clave, teníamos la última palabra en cuanto a la salvación y en cuanto a la santificación. Esta es la expresión de personas no satisfechas con Cristo, siempre están buscando más allá de Cristo y su palabra, siempre están buscando y nunca pueden encontrar efectivamente la verdad, porque si encontraran la verdad entonces no tendrían ya necesidad de estar añadiendo otras cosas. Esto es lo que Pablo dejó establecido cuando advirtió que nadie los engañe y los lleve cautivos, literalmente extraviados tras filosofías humanas, tradiciones que brotan en la mente de hombres y que son producto de sus propias especulaciones sin Cristo. Si cada creyente está completo en Cristo, como dice en el versículo 10, y vosotros estáis completos en Cristo, no tienen lugar entonces ningún tipo de añadidura, ninguna práctica ritualista de carácter religioso que no son conforme a lo revelado por Dios en su perfecta palabra. Los falsos maestros del gnosticismo, que era esta herejía que estaba naciendo recién en ese tiempo, pretendían tener un conocimiento superior de Cristo y su palabra. Y pretendían que ellos eran los únicos que podían tener ese conocimiento. Ante este peligro latente en torno a la iglesia, Pablo reitera y refuta, en realidad, mejor dicho, refuta absolutamente estas pretensiones de estos herejes por medio de enfatizar una y otra vez que cada creyente está completo, está pleno en Cristo, la plenitud de Cristo está en cada creyente, que Cristo les ha concedido una salvación completa por medio de su obra en la cruz y que no requieren nada más fuera de Él. Eso es lo que dicen los versículos 11 al 15 que estudiamos la semana anterior. Y por eso la primera lacra espiritual, si le pudiéramos llamar de esa manera, que el apóstol Pablo va a enfrentar aquí, es algo que está latente en el corazón de toda persona, de todo creyente en todo el mundo y en todas las épocas. Esto no es algo que ocurrió simplemente en el tiempo de Pablo, sino que es algo que ocurre en el día de hoy por una mala comprensión del Evangelio, o quizás una imperfecta comprensión del Evangelio, vamos a decirlo mejor. La primera lacra que Pablo denuncia y por la cual los creyentes en Colosas no debían ser seducidos es el legalismo.
Versículos 16 y 17, allí está la esencia. En una forma sintética, el apóstol Pablo, a través de pocas palabras, va a decir, cuidado, aquí hay un peligro, y este peligro está sobre ustedes y necesito advertirles suficientemente sobre el legalismo. Ahora, ¿qué es el legalismo? Es la religión de los logros del hombre. El hombre se crea su propia religión pensando que él tiene la capacidad de lograr algo delante de Dios y que Dios en consecuencia se transforma en una especie de deudor de él. Si yo hago esto, entonces Dios, tú tienes que hacer esto otro conmigo. Según el pastor Sugel Michelén, el legalismo es el intento de ganar el favor de Dios a través de nuestra obediencia. Yo voy a obedecer y de esa manera Dios me va a aceptar, Dios me va a bendecir, Dios me va a dar cosas. Como yo he escuchado tantas veces en las iglesias esta frase, yo oro y por eso el Señor sabe que yo tengo mucha fe y por eso me responde. Yo voy todo el tiempo a la iglesia, entonces siempre me debe ir bien porque Dios me va a proteger y me va a bendecir porque yo hago esto otro. Eso es legalismo. El legalismo es una confianza en nosotros mismos para poder ganarnos el favor de Dios. El legalista dice, Dios tiene que bendecirme por lo que yo hago. Es lo contrario a la gracia que dice, Dios me bendice por lo que Cristo hizo. Y esto es muy sutil. Es muy fácil de confundir. Yo voy a obedecer a Dios para que Dios me bendiga, cuando en realidad es yo voy a mirar a Cristo porque Cristo ya Dios me bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ahora, es necesario advertir que buscar la santidad como una norma de vida no es legalismo, no hay que confundir esas dos cosas. La búsqueda de la santidad es lo que la Biblia dice que el creyente, todo creyente debe hacer, porque fuimos hechos, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. De tal manera que vivir en santidad no es legalista, sino que por el contrario, es la norma que tenemos para seguir y por la cual el Señor nos puso en ese camino y por lo cual nos dio su Espíritu para que su Espíritu también nos condujera por esa senda. Pero creer que porque yo busco la santidad Dios me debe algo, eso es legalismo. ¿Ven que es muy similar? ¿Y es fácil de confundir? Tampoco conformar nuestra vida a la ley de Dios es legalismo. Esta sigue siendo la norma para el creyente. Algunas personas dicen, ya no vivimos bajo la ley, entonces la ley quedó atrás y ya no tenemos nada que ver con la ley. No. La ley sigue siendo el estándar moral de Dios. Los 10 mandamientos siguen siendo para nosotros algo principal en nuestra vida porque es la justicia de Dios revelada y Dios nos dice, mira, esta es la manera en que debemos andar. Recuerden que el mismo Señor le dijo a los discípulos que si vuestra justicia no fuere mayor que los fariseos, que la de los fariseos no entraréis en el reino de los cielos. De tal manera que conformar nuestra vida a la ley de Dios no es legalismo en absoluto. Eso debe ser la tendencia natural en nuestro corazón. Cuando nosotros defendemos, por ejemplo, nuestra posición frente al aborto, decimos, la Biblia dice no matarás, y eso es la ley. De tal manera que esa es una buena norma y nosotros hemos de seguirla. Pero otra vez, no la seguimos ni lo sometemos a ella para ganar algo delante de Dios. Eso es legalismo. El legalismo es el enemigo de la gracia y la suficiencia de Cristo. El creyente está completo en Cristo, en quien ha recibido toda bendición espiritual. Nada se puede añadir a Cristo, pues lo tenemos todo en Él. Y eso es lo que debemos aprender. Eso es lo que dice el Evangelio. El Evangelio es Cristo dándose a nosotros para que nosotros podamos estar plenos y completos en Él y para que como reacción normal podamos honrarlo como corresponde. El legalismo, lamentablemente, es atractivo al orgullo humano. Así como, por ejemplo, la salvación por la sola gracia no es aceptable a simple vista por el hombre porque el hombre siempre piensa, ¿qué tengo que hacer yo? Pero el legalismo dice, tú tienes que hacer algo y entonces eso nos gusta. Es grato para el orgullo, es grato para la carne. Yo tengo más mérito delante de Dios por lo que hago. Eso es lo que dice el legalista. Yo me esfuerzo por guardar los mandamientos de Dios y en consecuencia merezco que Dios me bendiga. Pero el legalista se olvida de algo, que es
que sin la gracia de Dios es imposible agradar a Dios. La gracia de Dios me dice, eres impotente en ti mismo, necesitas la gracia, sin ella estás perdido completamente. La gracia de Dios humilla mi orgullo, me dice, eres incapaz de hacer algo bueno para Dios en ti mismo, en tu propia fuerza. La gracia de Dios me dice, lo único que fue tu contribución para la salvación fueron tus pecados. La gracia de Dios me dice, el infierno era el lugar donde Dios debería enviarte justamente. Eso es lo que merece. Pero, por gracia, te saqué de esa condición de perdición en la que te encontrabas. Notemos cómo Pablo comienza el versículo 16 con un por tanto. Es decir, en consecuencia, si Cristo nos ha librado del cuerpo pecaminoso carnal, el contexto inmediato, para que éste ya no señoree más sobre nosotros, versículo 11. Si nos ha perdonado todos nuestros pecados, si hemos muerto con Cristo y resucitado juntamente con Él, si ha cancelado en la cruz la deuda impagable que teníamos con el Padre por causa de nuestras transgresiones, la ha tomado y la ha clavado en la cruz, si ha vencido al enemigo y en Él nosotros compartimos esa victoria, ¿qué más debemos hacer? Y el legalista dice, tienes que hacer además esto, guardar los rituales, los ceremoniales judíos de ese entonces. En el día de hoy podemos añadir las tradiciones de los hombres, las tradiciones denominacionales, tú tienes que hacer esto y esto otro, porque siempre se ha hecho así. Y la respuesta es, ¿qué más debemos hacer? Nada, todo lo hizo Cristo. Todo lo hizo Cristo por su pura gracia. Ahora que somos creyentes, entonces, ¿qué debemos seguir haciendo? Seguir dependiendo de la misma gracia que nos salvó, porque la misma gracia que nos salvó es la misma que nos está santificando y es la misma que nos llevará a la gloria con el Señor. Miren lo que el apóstol Pablo le dijo a los Gálatas en esta carta controversial, en el capítulo 3, versículos 1 al 5. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Todas estas preguntas tienen una sola respuesta. Pablo está confrontando a los Gálatas porque ellos habían dejado la simple fe, la sola fe, en la cual se aferraban a lo que Cristo hizo por ellos y lo estaban cambiando y estaban modificando y estaban pensando que ellos debían hacer algo para cumplir con los preceptos de la ley. Pablo explica que aquí toda bendición que recibimos de Dios es únicamente por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. No solo la salvación es por gracia y por la fe en la persona y obra de Cristo, sino también lo es la santificación y el crecimiento espiritual. Pablo está diciendo, no. Miren, versículo 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por qué? ¿Motivado por qué? ¿Qué es lo que lo mueve a hacer esto? ¿Las obras de la ley? Porque ¿quién es el que cumple las obras de la ley supuestamente? El creyente. Y aquí dice, ¿los hace por las obras de la ley o porque ustedes escuchen con fe? Obviamente es por oír con fe. Por saber que lo que Dios dice en la persona de Cristo, en la obra que hizo en la cruz, es suficiente y no necesitamos nada más. Y entonces, ¿para qué vas a necesitar tus propias obras? Recibimos bendición de Dios no porque Él debe bendecirnos, sino porque Él desea bendecirnos porque nos ama. Y nos ama porque Él así lo ha querido, nada más. No porque algo nosotros hicimos para ser amados por el Señor. Dice Pablo a los Efesios, nos adoptó en su Hijo por el puro afecto de su voluntad.
Y no nos amará más Dios por lo que hacemos o dejamos de hacer. Ese es un concepto totalmente equivocado. Cuando, por ejemplo, uno escucha, pastor, he orado durante años por mi hijo y la verdad es que sigue en el mundo y no pasa nada. ¿Por qué el Señor no lo salva? La pregunta es, ¿el Señor debe responder a su oración según lo que usted quiere en su corazón y desea en su corazón? ¿Se fijan que hay legalismo? Pero si yo he orado constantemente durante años y no ha pasado nada, es como si decimos, si yo oro, entonces Dios tiene que hacer algo. No, eso no es así. Eso es legalismo, eso está tratando a Dios como una especie de comerciante con el cual hago una transacción. Señor, yo te doy oración y tú me das esto otro que yo pido. No es así. La oración es descansar en Dios. La oración es decir, Dios, tú sabes lo que tienes que hacer porque tú eres Dios. Yo soy simplemente un hombre y voy a ti en oración y descanso en ti y espero, Señor, que tú concedas los deseos de mi corazón, pero si es que ellos están conforme a tu voluntad. Por eso Pablo dice, si ustedes están completos en Cristo, si la salvación ha sido absolutamente completa en Cristo, como vimos la semana pasada, entonces que nadie los juzgue. Versículo 16, por tanto, nadie os juzgue. Nadie venga a juzgarlos por el cumplimiento de rituales y ceremonias propias del judaísmo. Someterse otra vez a restricciones legales una vez que han sido hechos libres es un absurdo. Pablo les recordó a los Gálatas que habían sido seducidos por el legalismo. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Volver a pensar que algunas cosas que yo hago atraen tanto al Señor que finalmente el Señor me va a dar algo por lo que yo hago, eso es volver otra vez a los rudimentos de antes de que incluso conociéramos al Señor. Volver otra vez a ser seducidos por cosas que se nos dijo que estaban en la Biblia y que nunca estuvieron, como la famosa oración del pecador. Si tú haces eso, entonces Dios te va a salvar. No, Dios te salvó, no porque tú hagas algo, a pesar de que tú no puedes hacer nada para la salvación. El legalismo es atrayente para la carne porque asume que tenemos la capacidad de agradar a Dios con nuestros hechos aparte de Cristo. En segundo lugar, el legalismo presume de una estatura moral superior. Al ver que otros no hacen lo que yo soy capaz de hacer y por tanto también, en tercer lugar, de una espiritualidad superior debido a su supuesta mayor obediencia. El legalismo aumenta la jactancia humana. Hay por lo menos ahí 5 conceptos importantes. Atrayente para la carne, presume de una estatura moral superior, de una espiritualidad superior, y el legalismo aumenta la jactancia humana. Veamos una de las parábolas quizás más conocidas del Nuevo Testamento que el Señor Jesucristo pronunció. Ahí en Lucas capítulo 18, versículos 9 en adelante. A unos que confiaban en sí mismos, fíjense, eso es legalismo. Confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo, miren. Oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros, presume de una estatura moral y espiritual superior. No soy como los otros. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Yo soy superior a ellos. Claro, cuando uno piensa que en realidad mi relación con Dios depende de mis esfuerzos exclusivamente y no de la gracia de Dios, yo estoy diciendo, el que no hace como yo hago, ese es inferior. El que no viste como yo me he visto para agradar a Dios es inferior. Y empezamos a añadir una serie de preceptos y conceptos que son absolutamente antagónicos a lo que la Biblia presenta. Miren, este hombre dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Esto es lo que soy.
Soy una persona que estoy siempre orando, estoy ayunando, Señor, estoy sacrificándome, haciendo un esfuerzo y entonces yo merezco algo. El otro no merece nada. Por eso, el legalismo es atrayente para la carne porque me susurra al oído y me dice, tú puedes, eres capaz de agradar a Dios con tus hechos. El legalismo me dice que yo soy superior a los demás. Estoy en una posición de juez prácticamente y entonces puedo ver la vida de los demás y decir, yo soy mejor porque yo no hago eso o porque yo hago esto otro. Presume de una espiritualidad superior y produce una jactancia muy grande en el corazón. Orgullo, altivez. Claro, es más fácil cumplir con rituales externos que dedicarse a trabajar con el carácter. El activismo religioso es mucho más sencillo que luchar contra los apetitos de la carne y mortificar el pecado. Si la gente me ve haciendo muchas cosas, van a decir, esta persona es especial y realmente está sirviendo al Señor. Si no lo hace, si no lo hago, entonces van a decir, este está más o menos nomás espiritualmente. Recuerden lo que vimos en la mañana. El apóstol Pablo sabía que el juicio de los demás no tenía mayor importancia, ni siquiera su propio juicio, porque era parcial. El que me juzga es el Señor, dijo Pablo. Pablo advirtió a Tito para que no prestara atención a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, más para los corrompidos e incrédulos. Nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Tito 1, 14 y 15. No presten atención a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres. En Colosenses, Pablo advierte a los creyentes para que no se dejen seducir por mandamientos dietéticos. Fíjense, nadie os juzgue en comida o en bebida. Yo sé, hay varias sectas en el día de hoy que hacen énfasis en esto. En una dicen que no hay que tomar café ni té porque eso es pecado. En otros dicen que no hay que comer todo lo que provenga del cerdo porque eso es pecado. Esos son mandamientos dietéticos que no tienen la capacidad de poder hacernos aceptables delante de Dios. Lo que nos olvidamos, y por eso yo decía al principio que es quizás un concepto un poco todavía errado de lo que es el Evangelio, o no completamente correcto. Por ejemplo, con cosas simples, cuando pensamos que en realidad por dejar de comer algo o por dejar de vestirnos de una manera y vestirnos de otra manera, entonces Dios nos tiene que aceptar. Pero ¿qué se nos olvida? El Evangelio dice que somos aceptos en el amado. Y eso no va a cambiar jamás. Lo que comamos o bebamos no añade nada a nuestra salvación y es ineficaz para nuestra santificación. Las cosas físicas, materiales. Recuerden lo que el Señor dijo en Marcos 7, 14 al 19. No es lo que entra, lo que contamina, sino lo que sale del corazón del hombre. Debemos trabajar con nuestro carácter, con lo interior, con el corazón. Pero no lo que comemos o no comemos no tiene mayor significación en términos espirituales. El verbo juzgar tiene el sentido de emplazar a alguien. Los herejes, que eran una amenaza para los creyentes de la iglesia, buscaban que los creyentes se sometieran a leyes dietéticas propias del judaísmo. Y Pablo les recuerda a los romanos que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14, 17. El reino de los cielos no es comida ni bebida. Hermanos, hay que tener cuidado con confundir la obediencia al Señor, que es buena y recomendable, con la obediencia a rituales y ceremoniales que nada pueden añadir a lo que Cristo hizo por nosotros. Por el contrario, muchas veces nublan nuestra visión, no nos hacen ver con claridad. La obediencia a Dios es el sometimiento al Señor que nos salvó, pero por amor a ese Señor, por gratitud a ese Señor. Yo obedezco no para que Él me dé algo, sino porque ya me lo dio todo en Cristo. Los días de fiesta que mencionan aquí formaban parte del calendario judío.
de fiestas solemnes tales como Pascua, Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos, que eran 3 de las fiestas más importantes, donde todo varón judío tenía que ir y peregrinar a Jerusalén, ir al templo y hacer sus ofrendas correspondientes, según Levítico 23. Eso es lo que aquí dice Pablo. Nadie nos juzgue también en cuanto a días de fiesta. También se ofrecían sacrificios durante la luna nueva, que corresponde al primer día del mes. Fíjense, estas fiestas, cada una de ellas se conmemoraba una vez al año. La Pascua, Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Esta otra de la fiesta de la luna nueva se conmemoraba una vez al mes. Y ahora el sábado se conmemoraba una vez a la semana. En este mismo contexto, el apóstol Pablo dice que nadie debe juzgar a los creyentes por guardar o dejar de guardar el día de reposo dado a Israel bajo el antiguo pacto. También hay un grupo que dice que si no guardamos eso, nos vamos al infierno. Todo esto era sombra de lo que había de venir. Aunque no es el tema preponderante en el texto y podemos bien desviarnos del camino si hablamos sobre el tema, solo mencionar algunas cosas que el pastor John MacArthur da como argumentos respecto a que la iglesia no está obligada a guardar el día sábado. ¿Por qué? Uno, el sábado era una señal para Israel en el antiguo pacto. Puesto que ahora estamos bajo un nuevo pacto, ya no se nos exige guardar las señales del antiguo. En segundo lugar, no existe un solo mandato en el Nuevo Testamento que ordene guardar el día sábado. Cuarto, o tercero, no existe alusión alguna de parte de Dios a exigir a las naciones gentiles la observancia del sábado, y tampoco se les condena por no hacerlo. Cuarto, el quinto concilio de Jerusalén, el concilio de Jerusalén no impuso esta norma a los creyentes gentiles en Hechos 15, ¿recuerdan? Quinto, Pablo amonestó a los gentiles acerca de muchos pecados diferentes en sus cartas, pero jamás mencionó la observancia del sábado. Sexto, Pablo reprendió a los Gálatas por pensar que Dios les exigía guardar ciertos días, inclusive el sábado, Gálatas 4, 10 y 11. Y séptimo, Pablo enseñó que la observancia del sábado era un asunto de libertad cristiana. Romanos 14, 5. Por tanto, todos estos rituales eran de origen judío, claramente, y estos hombres, estos herejes que estaban ahí, tenían una mezcla de judaísmo, de cristianismo, de filosofía griega. Estaban tratando de meterse a la iglesia para desviar a los hermanos y decirles: ustedes necesitan el cumplimiento de estas cosas como importantísimas para su salvación y su preservación. Ahora Pablo está diciendo con ello: cuidado con obligar a la gente a guardar tradiciones. Todas estas fiestas y celebraciones judías no debían ser guardadas para agradar a Dios, porque ya Cristo había cumplido perfectamente el símbolo al que apuntaban todas las fiestas y ceremonias. Ya cada creyente agradaba a Dios en la persona de su Hijo. Recuerden otra cosa importante que la Escritura dice: que Jesucristo es el único del que el Padre dijo: este es mi Hijo amado, el cual me complace. El único que complació perfectamente al Padre es Jesucristo. Ningún ser humano lo podía hacer por su condición de pecador, pero Cristo era absolutamente sin pecado. Ahora, ¿dónde complacimos a Dios entonces? Al estar en Cristo. Ese es el tema de Pablo ahí en Colosenses. A la vista de las cosas realizadas por la muerte de Cristo, los creyentes no deben permitir que nadie pase juicio sobre ellos respecto a regulaciones, rituales o legalistas, ya sean de origen judaico, como en este caso los colosenses, o gnósticos. Y esto precisamente es la razón que da Pablo para no desviarse del camino hacia el legalismo. Fíjense lo que dice el versículo 17. Todo esto, las ceremonias, las fiestas anuales, las fiestas mensuales, las fiestas semanales, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. El vocablo sombra podría referirse a algo que no tiene sustancia, pero que destaca la existencia de un cuerpo que produce dicha sombra. También podría señalar a un tenue perfil
dice Evis Carballosa, un teólogo, una caricatura de un objeto en contraste con el objeto en sí. Lo que Pablo enseña es que el Antiguo Testamento presenta el perfil o la caricatura de las cosas de las que el Nuevo Testamento es la realidad, y particularmente una persona, la persona de Cristo. Él es el fiador de un nuevo pacto, ¿recuerda? Es el mediador de un nuevo pacto. Y en consecuencia, todo lo que apuntaba al Antiguo Testamento cuando la gente iba día tras día y presentaba sus sacrificios, hacía sus ofrendas, celebraba las fiestas, todo tenían que ver con Cristo. Cuando Cristo viene y muere en la cruz y se levanta poderosamente entre los muertos, se acabó el ritualismo. Ya no es necesario, ya está completo aquel que confía en Él. Todas las instituciones del Antiguo Testamento apuntaban a Cristo. Cristo es el cumplimiento. Todo era sombra, pero quien proyectaban la sombra es Cristo, el cuerpo es de Cristo. Si Cristo es la realidad, entonces no necesita de ningún tipo de ritual. La Pascua, por ejemplo, era un tipo del sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo es la realidad, la Pascua era la sombra. Por eso Pablo le dice a los Corintios en 1 Corintios 5:7, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, ¿para qué? Seguir celebrando lo que es sombra simplemente. Lo que Pablo nos está enseñando en este verso, entonces, es que la mejor respuesta al legalismo, ¿saben qué es? El Evangelio. El Evangelio de Cristo es la expresión de la gracia de Dios y el legalismo es la antítesis de la gracia, todo lo contrario. Las dos cosas no se complementan, sino que se repelen. O es legalismo o es gracia, pero las dos cosas no pueden estar juntas. Cuando alguien hace depender su vida cristiana de lo que puede hacer para agradar a Dios, está rechazando el Evangelio. Es imposible descansar en la gracia y al mismo tiempo creer, aunque sea en lo más mínimo, que nuestros esfuerzos nos granjean el favor y la bendición de Dios. Es imposible hacer eso. Por tanto, hermanos, cuando oramos, nosotros lo que estamos diciéndole, Señor, yo quisiera que esto sucediera. Esa es la intención de mi corazón. Eso me daría mucha alegría a mi alma, que mi hijo llegara a tus pies, que algo espectacular ocurriera, cierto, sobrenatural en la vida de él para que llegara genuinamente a ser un hijo tuyo. Yo quisiera eso, pero tú eres soberano y tú decides lo que vas a hacer. Ahora, alguien puede pensar con todo esto que estamos diciendo que entonces yo no hago nada. No se trata de eso, en absoluto. Se trata de que yo tengo que esforzarme por obedecer al Señor, pero esa obediencia no debe a mí hacer a Dios deudor. En absoluto, Dios nunca va a ser mi deudor. Yo siempre voy a ser deudor de Él. Significa que yo tengo que luchar contra los apetitos de la carne que quieren desviarme del camino de Dios, que quieren desprestigiar el nombre de Cristo a través de la caída en el pecado. Yo tengo que luchar contra eso. Pero el luchar contra eso no es que porque yo hago esto, entonces Dios me debe algo y me va a tener que pagar de esta manera. Eso es lo que hace el legalista. Si yo cumplo las ceremonias como creían los fariseos, entonces yo soy mejor delante de Dios. Ese no es cristianismo. El autor de Hebreos en el capítulo 9, 8 al 12, dice, dando al Espíritu Santo a entender con esto, y ahí hace una comparación y un contraste también, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas, acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar todas las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos,
ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Ven la diferencia que hace? Antes era necesario el cumplimiento de rituales, pero como símbolo. Pero cuando ya llega la realidad, no necesitamos más símbolos. Recién Pablo acaba de decir, recuerden el contexto, que cada creyente ha muerto con Cristo y resucitado juntamente con Él. Este es el Evangelio, la médula del mensaje cristiano. Por tanto, disfrutemos de Cristo, de nuestra íntima comunión con Él. Esta es la forma de vencer el legalismo. La cruz de Cristo es la respuesta. Hay una parábola que quizás también es muy conocida, la parábola del hijo pródigo, ¿recuerdan? Ahí está en ese contexto las tres parábolas, la parábola de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo perdido. Y cuando llega a la parábola del hijo pródigo, casi toda la atención siempre ha sido fijada, y así me lo enseñaron a mí también, el hijo que se fue, que pidió su herencia y se fue lejos y vivió desordenadamente, hizo lo que quiso, desafió a su padre y le dijo que le diera la herencia en vida, lo que era un insulto en el contexto, porque era decirle al hijo que lo quería, al padre que lo quería muerto, porque solamente cuando el padre moría le daba la herencia, recibía la herencia. Se fue, vivió perdidamente y como bien sabemos llegó hasta lo último, hasta comer incluso del alimento de los cerdos, ¿cierto? Y toda la atención nosotros la colocamos ahí, pero no es la atención, no está puesta allí. El Señor la dio en el contexto de los fariseos. ¿Y qué es lo que quería Él enseñar? El segundo hijo. Pero en ese no colocamos la atención. ¿Qué es lo que hizo ese hijo? Leamos en el mismo texto bíblico para no equivocarnos. Ahí en Lucas 15. Cuando llegó el hijo, recuerdan, el que volvió en sí y dijo, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Y cuando el padre lo vio de lejos, vino y lo abrazó, ¿cierto? Sin pedirle ningún tipo de explicación. Mató el becerro más grande, más gordo, para poder hacer una fiesta y recibirlo así. Pero el hijo que estaba allí, capítulo 15 de Lucas, versículo 25, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó. ¿Pero por qué se enojó? Miren, entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo. Esa es la actitud del legalista. Tantos años te sirvo. Yo he hecho muchas cosas, yo he estado siempre a tu lado, yo he atendido tus necesidades. ¿Dónde está el acento de él? Tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, entonces yo merezco. Ese es el punto. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos, nunca me has pagado según lo que yo he hecho. Ese es el corazón de un legalista, ¿se fija? Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido sus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Ahora vino este que te desobedeció, este que te ofendió, este que te quería muerto, este que gastó tus bienes de una forma desordenada. Mira, a este sí le das y a mí no. Yo merezco, él no merece. Esa es la actitud del corazón legalista. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre has estado conmigo y todas las cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Hermanos, ante esta parábola, ¿con quién nos identificamos? Nosotros decimos, con el hijo pródigo. Pero ni el hijo pródigo, ni el hijo que estaba en casa estaban en lo correcto.
la diferencia en que uno se humilló y dijo, verdaderamente, yo no merezco nada. He pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. No merezco absolutamente nada porque yo sí te he ofendido. Yo me rebelé contra ti voluntariamente. Y el otro dijo, yo nunca lo he hecho. Pero termina la parábola donde uno solo de ellos está en la fiesta y el otro queda fuera. ¿Y quién es el que queda fuera? El legalista, el que creía merecer todo de Dios, del Padre. Hermanos, así somos nosotros muchas veces. Cuando hablamos de legalismo no hablamos de otras personas, hablamos de un corazón que tiene eso inherente dentro de nosotros. Hablamos de que tenemos una tendencia así y siempre pensamos que merecemos más que los demás. Pero Pablo nos enseña que Cristo nos hizo libres del legalismo. No debemos volver otra vez a esos rudimentos, a esos tiempos cuando creíamos que merecíamos algo y lo único que merecíamos era el infierno. A esos días en que nos creíamos superiores a los demás porque nos vestíamos de una manera y los otros no lo hacían, porque nos absteníamos de algo que otros no se abstenían y entonces decíamos, Señor, yo merezco más. ¿Por qué al otro le va bien y a mí me va mal? En una oportunidad, un hijo de una buena hermana que estaba con un cáncer, estaba complicada ella, y le dijo a la mamá, mira cómo te trata Dios. Tú vas a la iglesia, tú oras todo el tiempo, yo te veo leyendo la Biblia, y mira cómo te trata Dios. Esa es la forma de apreciar las cosas, otra vez, como si Dios fuera un comerciante. Y como si firmáramos un contrato y Dios nos dijera, mira, si haces esto, yo hago esto otro contigo. Absurdo. No, nosotros nos ofendimos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con nuestros hechos, con nuestros pensamientos. Nosotros nos rebelamos contra Él, nosotros firmamos la carta de autonomía de Dios y dijimos vamos a tomar nuestro propio camino. Y partimos, hicimos lo que quisimos. Y no merecíamos nada y Dios nos dio todo en Cristo. Y si Dios nos dio todo, no solo la salvación, sino también nos provee para nuestra santificación, sino también su Espíritu nos conduce a su palabra y nos enseña, nos guía, nos corrige, nos amonesta, nos disciplina hasta que finalmente nos lleva a su gloria. Entonces, yo no debo pensar que lo que yo haga va a atraer la atención de Dios y me va a bendecir por algo. Ese es el gran problema, ese es el problema de este hermano que quedó en casa. Dios no nos debe nada. Aunque muriéramos como mártires, aunque fuéramos quemados en una hoguera y dijéramos, por el nombre tuyo, Señor, voy a morir ahí, pensaríamos quizás que entonces Dios nos debe dar un lugar especial en el cielo. No, estamos equivocados porque Dios no nos debe nada. Nosotros le debemos todo a Él. Si yo hago algo, entonces Dios debe hacer algo por mí como consecuencia. No. Si yo oro, ¿Dios debe responder según lo que pido? No. Si yo no falto a la iglesia, leo mi Biblia y oro cada día, ¿entonces mis hijos se convertirán al Señor? No, eso está en la soberana voluntad de Dios nada más. Si yo doy a la iglesia, ¿entonces Dios me dará más, como dice el Evangelio de la Prosperidad? No, ese no es el Dios de la Biblia, ese es un ídolo. No, Dios me lo ha dado todo en Cristo por pura gracia. Y por eso Pablo dice, nosotros estamos completos en Él. La plenitud de Dios está en Cristo y la plenitud de Cristo en nosotros y nosotros en Cristo lo tenemos absolutamente todo. Y si sufrimos aquí, si pasamos por valles de aflicción, si nos faltan cosas, si tenemos dificultades en nuestro caminar aquí en esta tierra por enfermedades o por cualquier cosa, no importa, Cristo nos va a seguir amando como nos amó desde antes de la fundación del mundo. Y claro, nosotros queremos que las cosas se hagan a nuestra manera, pero es mejor que las cosas se hagan a la manera de Dios. Durante muchos años nosotros hicimos las cosas a nuestra manera y fuimos un desastre, ¿no es verdad? Cuando Cristo llegó a nuestra vida, las cosas empezaron a hacer a la manera de Él. Y hoy tenemos esperanza, certeza de vivir para siempre con Él.
Hermanos, el legalismo alimenta la carne. El legalismo nos hace creer que somos superiores a los demás. El legalismo nos hace pensar de Dios como un comerciante. El legalismo es el que puede destruir a la iglesia por dentro. Obviamente la iglesia universal va a prevalecer, pero iglesias locales pueden finalmente terminar siendo extintas por causa de esta lacra espiritual que es el legalismo. El apóstol Pablo dice que ya tenemos la realidad que es Cristo, no busquemos las sombras. La sombra es una ilusión, pero la realidad está en la persona del Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por hacernos ver, Señor, que todavía tenemos seguramente un corazón legalista y necesitamos trabajar mucho en ello. Necesitamos mirarte a ti y saber que tú nos amaste no porque merecíamos algo y tú nos amas y nos seguirás amando eternamente no porque merezcamos algo en el presente ni en el futuro. Todos los merecimientos están en una sola persona, la persona de Cristo. Y en Él estamos completos, Señor. Danos de tu gracia para poder entender y vivir en esta libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no volvamos otra vez al yugo de la esclavitud, como Pablo le dice a los Gálatas. Ayúdanos, Señor, a poder amarte sinceramente y que sea tú nuestra pasión, como vimos en la mañana. Que sea, Señor, el fervor de nuestros corazones, que sea la motivación mayor, nuestra gran ambición sea agradarte a ti. Nada más que eso. Porque Cristo te ha agradado, Señor, perfectamente a ti, Padre, y en Él nosotros podemos agradarte a ti. Gracias por tu gran amor y gracias porque no necesitamos nada más. Cristo es todo para nosotros. En el nombre de Él oramos en esta hora. Amén.